Mi suegra invitó a mi padre abusivo a mi boda como sorpresa. A los que están escuchando esta historia, lean bien porque lo que voy a contar no es solo sobre una boda arruinada, es sobre cómo alguien decidió que sabía más que yo sobre mis propios traumas. Es sobre cómo, en el día más importante de mi vida, alguien me traicionó para ayudarme. Mi nombre es Catalina, tengo 28 años, y hace apenas unos días estaba en mi luna de miel lidiando con una situación que nunca esperé enfrentar. Primero, necesito hablar de mi padre. No lo haré de manera romántica, no lo haré como si fuera algún tipo de figura compleja que merece comprensión. Mi padre fue un hombre que eligió a sí mismo, siempre. Mi madre fue su opuesto. Fue todo lo que importaba. Mi madre era fuerte, era trabajadora, era la que recogía los pedazos cada vez que él las hacía pedazos, pero mi padre, él simplemente no estaba ahí. Las promesas que hacía nunca se cumplían. Los compromisos que debería haber mantenido desaparecían cuando algo mejor surgía. Traicionó a mi madre de maneras que la destrozaron. No fueron amantes ocasionales, fueron sus amigas más cercanas, las personas en las que ella confiaba. Además de la infidelidad estaba el dinero. Mi padre no tenía control, no ahorraba, no planeaba. Todo lo que ganaba se iba a apostar. Literalmente apostó la seguridad financiera de nuestra familia en mesas de juego. Un día llegó al extremo de robar el dinero que mi madre había ahorrado durante años. Dinero que ella había reunido centavo por centavo, trabajando duro. Lo apostó todo, sin remordimiento, y estaba su temperamento violento. Una vez golpeó a alguien en un bar. No fue un empujón, fue un ataque brutal. Pasó tiempo en la cárcel por ello. Miren, cuando eres un niño y tu padre hace estas cosas, algo se quiebra en ti. No hay vínculos, no hay confianza, no hay amor, solo hay una ausencia, un vacío donde un padre debería estar. Mi madre era mi padre. Es así de simple. Ella era ambos. Era la que trabajaba, era la que nos protegía, era la que me enseñaba valores, integridad, cómo ser una buena persona. La amaba más que a nada en el mundo. Y luego, justo cuando estaba a punto de graduarme de la preparatoria, ella se enfermó. Desapareció tan rápido que casi no podía procesarlo. Estuve a punto de entrar a mi universidad de sueños, la universidad que ella siempre me había animado a perseguir. Estaba a punto de decirle que había sido aceptada, pero se fue antes de que pudiera. Mi vida se derrumbó. Lo que hizo que fuera aún peor fue la reacción de mi padre. Mientras yo estaba destrozada, mientras estaba perdiendo la única persona que me había cuidado, él estaba pensando en dinero. No lloró, no lamentó su muerte, no pasó tiempo conmigo en el duelo, solo quería saber qué herencia había. Creía que le correspondía todo, como si tuviera algún derecho a lo que mi madre había dejado. Pero mi madre fue inteligente. Ella supo exactamente quién era él. En su testamento me dejó su auto y toda su cuenta bancaria. No le dejó nada a él. Cuando me fui a la universidad, corté toda comunicación con mi padre. No completamente, al principio, pero cada vez que me llamaba, no era para preguntar cómo estaba, era para pedir dinero. Un hombre adulto, mi padre, constantemente pidiéndole dinero prestado a su hija. Era patético. Decidí que nunca, que trabajaría antes de dejarme arrastrar hacia abajo por él. Así que trabajé, en comidas rápidas, en restaurantes, en cafeterías, cualquier trabajo que pudiera conseguir lo hacía. Trabajaba entre clases. A veces hacía doble turno, pero cada dólar que ahorraba era mío. Era libertad, era independencia. Era exactamente lo opuesto a lo que mi padre nunca había sido. Pero él no desapareció. No importaba cuántas veces lo bloqueara, encontraba maneras de contactarme, encontraba nuevos números, encontraba nuevas cuentas y siempre pedía dinero. Entonces, un día después de graduarme, después de conseguir un trabajo estable como profesional, salí de mi oficina y lo vi. Estaba parado afuera, esperándome, borracho, con la ropa arrugada, oliendo a alcohol y desesperación. En cuanto me vio, dio un paso tambaleante hacia adelante y comenzó a suplicar. Quería que le prestara miles de dólares. Necesitaba dinero para pagar deudas de juego, deudas que había acumulado a través de sus propias malas decisiones. No, dije simplemente, tus deudas no son mi responsabilidad, pero él no aceptó un no. Sus súplicas se convirtieron en amenazas.
Dijo que iría a mi jefe, que me avergonzaría en el trabajo si no le daba el dinero, que estaría dispuesto a humillarse a sí mismo si eso significaba conseguir lo que quería. Me miré fijamente a los ojos y le dije con absoluta claridad: si entras a mi oficina, me aseguraré de que mi jefe llame a la policía. No quiero que estés cerca de mí, y especialmente no quiero que me identifiques como tu padre porque para mí nunca lo has sido. Nunca había sido un padre, nunca había ayudado a criarme, nunca había actuado como un progenitor real. No quería tener nada que ver con él. Él siguió gritando. La gente pasaba y me miraba. Fue humillante, pero supe que si no le daba algo, esto no terminaría. Así que, solo para deshacerme de él, le di un par de cientos de dólares. No fue mucho, pero fue suficiente. Cuando se fue, contacté inmediatamente a seguridad del edificio. Les mostré su foto. Les dije que no le permitieran entrar bajo ninguna circunstancia. También hablé con mi jefe, quien fue increíblemente comprensivo. Si causa problemas aquí, llamo a la policía, dijo. Eso me dio algo de paz, pero sabía que mientras él estuviera cerca, nunca dejaría de intentar meterse en mi vida. Conocer a Alex fue lo mejor que me sucedió. Fue cautela con él sobre mi pasado. Nunca publiqué nada en redes sociales sobre nuestra relación porque conocía a mi padre. Sabía cómo operaba. Sabía que buscaría cualquier oportunidad para manipularme o hacerme sentir culpable. Pero de alguna manera él descubrió que estaba con Alex. No sé cómo, tal vez a través de familia lejana, tal vez a través de gente que nos conocía, pero una vez que tuvo esa información, rastreó a Alex y comenzó a enviarle mensajes. Los mensajes eran asquerosos. Le dijo a Alex que tuviera cuidado, que yo era una cazafortunas, que era como mi madre, alguien que usaba a la gente y luego los desechaba. Tergiversó la historia del dinero de mi madre. Dijo que yo lo había robado, que le había quitado su parte justa. Intentó hacer que pareciera que yo era la codicioso y él era la víctima. Cuando leí esos mensajes, sentí pura rabia. Mi padre había traicionado a mi esposo, había inventado mentiras descaradas para intentar sabotear nuestra relación. Estaba avergonzada de que alguien que compartiera mi sangre pudiera ser tan despreciable. Pero Alex me conoce, sabe quién soy realmente. Bloqueó a mi padre inmediatamente. Pensé que eso sería el final, que mi padre nunca más podría hacernos daño. Estaba equivocada. Alex y yo planeamos nuestra boda durante semanas. Queríamos algo íntimo, una boda de destino, algo significativo para nosotros. No queríamos un evento grande y extravagante donde tuviéramos que complacer a todos. La mayoría de nuestras familias lo entendieron y lo apoyaron. Mi suegra no. Ella estaba furiosa, no porque fuera nuestra boda, sino porque era nuestra boda. En su mente, la boda de su hijo debería ser sobre ella, sobre sus amigos, sobre impresionar a sus vecinos. Cuando Alex y yo nos mantuvimos firmes sobre nuestras decisiones, se enfureció. Pero no se enfureció con los dos, se enfureció conmigo. De repente, yo era la mente maestra detrás de todo. Yo era la que había convencido a su pobre hijo de no tener una boda grande. Yo era la razón por la cual no estaba obteniendo el espectáculo que siempre había querido. La verdad es que nunca me ha apreciado. Desde que Alex y yo comenzamos a hablar en serio, me ha resentido. Nunca buscaba su aprobación, nunca me esforzaba por complacerla, y eso la enfurecía. Constantemente buscaba formas de menospreciarme. Si cocinaba algo para ella, encontraba defectos. Comparaba mi cocina con la suya. Suspiraba dramáticamente sobre cómo nunca podría ser tan buena como ella. Y luego estaba el asunto de los hijos. Ella estaba obesa de que Alex y yo no quisiéramos tener hijos. Al menos no ahora. En su mente era porque yo lo estaba adoctrinando, porque yo no quería que tuviera hijos. Ella literalmente me dijo que le debía un nieto, como si tener un hijo fuera algún tipo de deuda que tenía que pagar con ella. Incluso llegó al extremo de decirme que si mi primer hijo no era un hijo varón, estaría muy decepcionada de mí. ¿Pueden imaginar la arrogancia? Ella creía que tenía derecho a dictar lo que sucedía en mi cuerpo, en mi matrimonio, en mis decisiones más personales. Pero Alex siempre estuvo de mi lado. Cada vez que su madre intentaba menospreciarme, él la detenía.
Nuestras decisiones son nuestras decisiones, decía. Tú no tienes voz ni voto. A pesar de eso, ella nunca se detenía. Era como si estuviera esperando el día en que finalmente se diera. Para la boda dejé claro que mi padre no estaba invitado. Fue explícito. Mi suegra sabía por qué. Mi suegro sabía por qué. Conocían mi historial con él. Sabían exactamente qué tipo de persona era. Sabían por qué no quería tener nada que ver con él. Así que imaginen mi shock cuando, durante la recepción, después de nuestra hermosa ceremonia, vi a mi padre entrar a nuestra fiesta. Me quedé helada. Todo mi cuerpo se enfrió. Mi esposo y yo nos miramos al mismo tiempo, ambos tratando de procesar lo que estaba pasando. ¿Cómo supo dónde venir? ¿Quién le había dicho? Y luego, para nuestra total incredulidad, mi suegra se levantó de su asiento. Se acercó directamente a él. Lo estrechó de la mano como si fueran viejos amigos. Se quedaron ahí, sonriendo y charlando. Fue entonces cuando supe. Ella lo había invitado. Antes de que Alex y yo pudiéramos reaccionar, mi suegra agarró el micrófono. Con la sonrisa más petulante en su rostro, anunció a toda la boda. Como regalo especial de boda, he invitado al padre de la novia a estar aquí con nosotros hoy. Sentí cómo se me caía el estómago, pero no había terminado aún. Se volvió hacia mí con una expresión llena de falsa simpatía. Sé que no querías a tu padre en tu boda, pero decidí invitarlo de todas formas porque realmente espero que, no importa lo terrible que sea la historia entre ustedes dos, encuentres en tu corazón la capacidad de perdonar a tu padre. Después de todo, él es tu único progenitor vivo. Sentí pura rabia hirviendo dentro de mí. ¿Cómo se atrevía? No tenía idea de lo que este hombre me había hecho, de las traiciones, de los abusos emocionales, del trauma que aún perduraba. No tenía derecho a ir a mis espaldas e invitar a alguien que no quería en mi boda, en el día más importante de mi vida. Mi suegra le entregó el micrófono a mi padre. Mi corazón se detuvo. Él tomó el micrófono y comenzó a hablar. No empezó con una disculpa. No reconoció los años de dolor. No reconoció el daño que había causado. Se lanzó a un lamento lleno de autocompasión sobre lo difícil que había sido para él después de que mi madre muriera. Habló sobre lo duro que era ser un padre soltero, como si realmente lo hubiera sido, como si me hubiera criado, como si me hubiera cuidado. Luego admitió de la manera más casual que había cometido algunos errores, pero que había madurado, y luego vino el golpe final. Debería estar agradecida por todos los sacrificios que he hecho por ti. En lugar de cortarme de tu vida, deberías haberme perdonado. Apenas podía escuchar después de eso. Mi sangre latía en mis oídos. La audacia, la absoluta desfachatez de este hombre. Estaba en el día de mi boda, frente a todos mis seres queridos, reescribiendo la historia como si me debiera algo. Mi suegra lo miraba con una expresión engreída y satisfecha en su rostro, como si hubiera hecho algo maravilloso. Ahí fue cuando supe que esto no era solo acerca de mi padre. Ella había hecho esto para humillarme, para ponerme en mi lugar. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, mi esposo se levantó de su asiento. Sin dudarlo, caminó directamente hacia mi padre. Le arrebató el micrófono de las manos. Se volvió hacia él con pura furia en los ojos. No pude escuchar lo que dijo, pero lo que sea que haya sido, transformó la confianza engreída de mi padre en shock. Y entonces, lo suficientemente alto para que todos escucharan, mi esposo anunció: mi suegro necesita salir de nuestra boda, inmediatamente. La habitación quedó en silencio. Mi padre se quedó ahí, claramente sorprendido, como si genuinamente esperara que Alex y yo lo abrazáramos. No se fue de inmediato. Intentó discutir, dijo algo sobre cómo merecía estar presente en la boda de su hija. Mi suegra también intervino. Acudió a su lado. Intentó detener a Alex. Insistió en que echar a mi padre era cruel e innecesario, pero Alex no cedió. La miró directamente a los ojos y le dijo: si no se va por su cuenta, llamaré a seguridad. Hubo un tenso intercambio de palabras, mi padre tratando de mantenerse firme, mi suegra defendiendo desesperadamente su gran gesto, pero mi esposo no se inmutó. Finalmente, mi padre se dio por vencido.
Resopló. Murmuró algo entre dientes. Se dio la vuelta y se fue. Estaba temblando de ira en silencio mientras lo veía marcharse. Quería gritar, quería llorar, quería desmoronarme en ese momento, pero me negué a darles la satisfacción. No iba a permitir que ninguno de ellos arruinara más mi día. Así que respiré hondo, me levanté de mi asiento y me dirigí directamente a mi suegra. Mi voz era firme. Era imposible no percibir la ira en ella. Tú también tienes que irte. Has intentado arruinar nuestra boda. Eres una vergüenza como suegra y no quiero volver a verte nunca más. Sus ojos se abrieron de par en par. El color se le fue del rostro antes de enrojecerse rápidamente de ira. Miró a su alrededor esperando que alguien viniera a rescatarla. Sus ojos se dirigieron a mi suegro, luego a mi esposo. Ninguno de los dos dijo una palabra. Al darse cuenta de que no contaba con apoyo, me lanzó insultos, y luego salió del banquete con un bufido enfadado. Hubo un momento de silencio atónito. Luego, poco a poco, la gente se acercó a mí. Me dijeron que había hecho lo correcto, que lo que mi suegra nos había hecho era totalmente irrespetuoso, que no tenía derecho a sembrar una parte personal y dolorosa de mi vida sin mi consentimiento. Finalmente pude respirar. Finalmente pude disfrutar lo que quedaba de mi boda. Pero como imaginan, esto no terminó ahí. Mi suegra ha estado bombardeando nuestros teléfonos, mensaje tras mensaje, furiosa porque la humillamos al echarla. Dice que le faltamos al respeto frente a todos, que solo intentaba hacer lo correcto, que me estoy exagerando, pero lo más increíble es que está exigiendo que nos disculpemos. Públicamente. Sí, quiere que pongamos un comunicado público pidiendo disculpas por echarla de nuestra boda. Es casi risible. Mi esposo y yo hablamos. Ambos decidimos bloquearla, completamente, de todos lados. No queremos una disculpa falsa, no queremos justificaciones, no queremos nada de ella, simplemente queremos que desaparezca de nuestras vidas. Lo positivo es que mi suegro, el padre de Alex, entiende. Él nos dijo que aunque le hubiera gustado que las cosas no llegaran a esto, respeta nuestra decisión de cortar todo contacto y que no interferirá, pero sabía que no lo dejaría así de fácil, así que seguí el consejo. Instalamos cámaras alrededor de nuestra casa. Y tenía razón, ella simplemente apareció en nuestra puerta sin aviso. Cuando llegó, ni siquiera me molestó en abrir la puerta. Me senté y la observé a través de la cámara, y lo que sucedió fue hilarante. Perdió por completo la compostura, gritaba, chillaba, golpeaba la puerta para obligarme a enfrentarla. Fue como ver a un niño pequeño haciendo berrinche en medio de un supermercado porque no consiguió el juguete que quería, excepto que el niño pequeño era una mujer adulta actuando completamente desquiciada. Llamé calmadamente a mi esposo y a mi suegro. Mi suegro le llamó inmediatamente y le dijo que se fuera a casa. Pude oírlos discutir a través de la cámara, mi suegra gritándole como una lunática. Eventualmente, ella se fue. Probablemente porque mi suegro le advirtió que si seguía así, llamaría a la policía. A los que están escuchando, quiero ser claro sobre algo. Mi padre fue responsable de sus propias acciones, sus infidelidades, sus apuestas, su violencia. Todo eso fue culpa suya. Pero mi suegra fue responsable de lo que hizo en mi boda. Ella sabía mi historia. Sabía porque no quería que mi padre estuviera ahí y decidió que ella sabía mejor que yo sobre mis propios traumas. Eso no es amor. Eso no es ayuda. Eso es control. Eso es decirle a alguien que su límite no importa, que su incomodidad no importa, que lo que ella quiere es más importante que tu seguridad emocional. Los límites no son egoístas. Los límites son necesarios. Y cuando alguien deliberadamente cruza esa línea, especialmente en un día que es completamente tuyo, tienes derecho a reaccionar. Mi esposo lo entendió, mi suegro lo entendió, eventualmente la mayoría de la gente lo entendió. Solo mi suegra no. Ahora Alex y yo estamos enfocándonos en nosotros, en nuestra nueva vida juntos, en rodearnos de las personas correctas, las personas que nos respetan, que aman nuestros límites,
que no interfieren en nuestras decisiones personales. Mi padre desapareció nuevamente de mi vida, pero no sin antes dejarme una amenaza de orden de alejamiento clara. Mi suegra está bloqueada, no contesta, no se comunica. Su nombre simplemente no existe para mí. Y aunque parte de mí se pregunta si eventualmente entenderá, la mayoría de mí ha aprendido a no esperar que las personas cambien. Solo puedo controlar mis propias acciones. Y mi acción es proteger mi paz. Eso es lo que hice en mi boda. Eso es lo que haré en el futuro. A los que están escuchando, ¿creen que hice bien al echar a mi suegra de mi propia boda? ¿Debería haber sido más compasiva con ella a pesar de que violó deliberadamente mis límites? O, más importante, ¿creen que tenía derecho a proteger mi día de personas que querían traerme dolor? Déjenme un comentario. Quiero saber sus perspectivas, porque estas historias, estas conversaciones, es lo que nos conecta como comunidad. Gracias por escuchar mi historia. No te olvides dejar tu like y seguirnos para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.